Yo creo que a más de uno de nosotros y en más de una ocasión nos ha pasado que nos han dicho la famosa frase un poco tan repugnante diría yo, que es lo de te lo dije, ¿no? ¿Alguna vez os han dicho te lo dije, te lo dije? ¿No? Es una frase que es bien molesta, ¿no? Sobre todo es molesta porque en la mayoría de las veces quien nos los dice tiene razón. Entonces, porque ya ha ocurrido el problema, ¿no? Entonces, cuando nos dicen eso de te lo dije, hay que callarse la boca, hay que tragarse el orgullo, hay que morderse la lengua, hay que agachar la cabeza y generalmente pues hay que soportar el chaparrón, ¿no? Con la pizquita de dignidad que nos quede, ¿no? Y porque generalmente estos te lo dije salen a relucir cuando el mal ya está hecho, ¿no? Cuando ya hemos metido la pata, ¿no? Y hemos hecho, pues obviamente, caso omiso de las advertencias, ¿no? A veces ni siquiera alguien físicamente tiene que decirnos lo de te lo dije. A veces el mismo resultado de nuestra testarudez, de nuestra tosudez, de nuestra necedad, eh, hace que nos cachetea, ¿no? Con un silencioso te lo dije, ¿no? La misma circunstancia nos bombardea con ese te lo dije a diestro y siniestro, ¿no? Y nadie literalmente nos los está diciendo, pero somos conscientes que llegamos a esta situación porque hemos hecho algo que no teníamos que hacer o porque no hemos hecho algo que teníamos que hacer, ¿no? En el capítulo 27 del libro de los Hechos es un capítulo que está como lleno de muchas aventuras, ya lo vamos a ver, ¿no? O sea, parece una película de aventuras. Y a pesar de que así superficialmente, aparentemente tiene poco contenido doctrinal. Recordemos que estamos leyendo un libro que es inspirado por el Espíritu Santo y en donde siempre podemos extraer de estos libros maravillosas enseñanzas que podemos aplicar pues a nuestras vidas, ¿no? Y en este capítulo en particular hay un, te lo dije, muy curioso que podemos utilizarlo para reflexionar y aplicarlo pues a nuestra vida, ¿no? En el capítulo anterior, el capítulo 26, teníamos al rey Agripa que había ido a visitar a una visita diplomática al gobernador Festo, ¿no? El gobernador que ponía el Imperio Romano cuya sede estaba allí en Cesarea, ¿no? Y estaban interpelando al apóstol Pablo y le estaban diciendo, vamos a ver qué es lo que ha hecho este hombre, porque recordemos que Festo no tenía ni la menor idea de qué decirle al emperador romano, porque recordemos que Pablo, al ser ciudadano romano, tenía la potestad, tenía el derecho de decir, pues yo quiero apelar al César, que era como apelar al tribunal máximo, al tribunal supremo de justicia, y se abría un proceso legal para que Pablo tuviese que ir a Roma para presentarse en audiencia ahí, no sé si delante del César directamente o delante pues de sus abogados o de sus jueces allí más cercanos, ¿no? Pero lo cierto es que tenía que ir a Roma, ¿no? Y pues Pablo apela al César, pero sin embargo, pues para poder hacer esto, Festo tenía que enviar unas cartas con las acusaciones de Pablo. Festo no entendía nada de lo que estaba pasando porque la mayoría de las cosas eran temas doctrinales entre el evangelio y los judíos. Entonces, pues le viene súper bien la visita de Agripa, del rey Agripa, que era judío, y su hermana Berenice, y tienen pues esta audiencia con Pablo. Pablo explica la situación, Pablo le predica la palabra al rey Agripa, y Agripa sale con esa famosa frase, ¿no? De por poco me persuades a ser cristiano, ¿no? En tan poco tiempo o con tan pocos elementos piensas tú persuadirme de llegar a ser cristiano. Y se levantan, pues, y la conclusión de Agripa que le transmite a Festo es que en realidad, dado todo lo que escucho de Pablo, este hombre no era culpable, pues, de ningún tipo de delito y que no merecía ni la cárcel ni la muerte, mucho menos, ¿no? Y que Pablo podía salir en libertad, pero dado que había apelado al César, se había abierto un proceso legal y administrativo que tenía que seguir su curso y Pablo tenía que ir irremediablemente hasta Roma, ¿no? Entonces podemos decir allí como que Pablo metió la pata, porque si Pablo no hubiese apelado al César y se hubiese mantenido firme en sus convicciones,
al final hubiese salido libre. Pero recordemos que el Espíritu Santo estaba detrás de todo esto. Y el Espíritu Santo ya le había dicho a Pablo que Pablo iba a predicar la palabra en todo lugar, iba a predicarle la palabra a todos los pueblos y a reyes y a personas que estaban en eminencia. Y ahora Pablo, que seguramente era consciente de eso, se dirigía o se iba a dirigir a Roma para predicarle la palabra nada más y nada menos que al emperador romano. Y me imagino que Pablo estaba contento por ese lado porque estaba cumpliendo la voluntad del Señor. Y lo que puede parecer un error de parte de Pablo, en realidad era el Señor tomando el control de la situación y llevando a Pablo a su propósito, a lo que él tenía que hacer, ¿no? Versículo 1 del capítulo 27. Leemos. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. ¿Vale? Pues se decidió, ya que Pablo iba a ir a Italia, ¿no? Se cumplieron los tiempos, era pues el tiempo justo, ¿no? Probablemente pues habían encontrado pues alguna nave o algún barco que iba en aquella dirección, ya habían reunido una cantidad de presos o una cantidad de prisioneros que tenían que trasladarlos, pues sí, cuando se dieron todas las condiciones dijeron pues ya es momento de que Pablo junto con otras personas se dirijan a Italia. Dice Italia porque Roma está en Italia, ¿verdad? Entonces todos lo sabemos, ¿no? Entonces, pues el barco tenía que ir de Cesarea hasta Roma en Italia, ¿no? Y este capítulo tiene algunas particularidades que son bastante interesantes, ¿no? Lucas narra la travesía de Pablo desde el puerto de Cesarea en dirección Italia. Y es curioso porque se narran muchísimas o se explican muchísimas referencias geográficas, se mencionan particularidades respecto a la navegación, al mar, a los barcos, respecto al clima de la época en que discurre pues este episodio, ¿no? Y hay mucho vocabulario técnico de las embarcaciones, sus partes, su funcionamiento, el tema de las anclas, de estribor, de babor, de proa, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y otra particularidad es que la narrativa está en primera persona del plural. Esto quiere decir que quien nos hace la narración, que es, ya sabemos, el evangelista Lucas, estaba acompañando a Pablo en el barco, en toda su travesía, ¿no? Y ahí estaba pues cogiendo apuntes y apuntando todo lo que estaba ocurriendo en ese viaje, ¿no? Otra particularidad es que tenemos que entender que el Imperio Romano no iba a utilizar su flota de guerra, sus barcos propios para la guerra, para trasladar a unos cuantos presos de Cesarea a Italia. Entonces lo que hacía era fletar algún barco de carga que estuviese zarpando en ese momento y aprovechar para meter allí a los presos, obviamente custodiados por una comitiva de soldados liderados por un centurión romano. En este caso, pues el centurión nos los presenta Lucas como un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Augusta hace referencia siempre al César, ¿no? Y era probablemente pues un soldado romano, un centurión romano que estaba pues muy, muy cercano al César, al emperador en ese momento. Versículo 2. Y embarcándonos, o sea, ya se subieron a la nave, en una nave adramitena que iba a tocar todos los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aquí está diciendo Pablo que lo acompañaba Aristarco, también un cristiano macedonio de Tesalónica, aparte de Lucas, que es el que está narrando en primera persona el relato, ¿no? Al otro día llegamos a Sidón y Julio, que era el centurión, tratando humanamente a Pablo, y esto es importante, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Entonces, lo más probable es que no solo Lucas, sino Aristarco, que eran amigos de Pablo y que lo estaban acompañando, hayan tenido que pagar su billete para poder ir a Roma y acompañar a Pablo por el camino. Recordemos que aunque Pablo no era prisionero en el sentido estricto de la palabra, sí estaba metido con el grupo de los prisioneros. Pablo era ciudadano romano y simplemente estaba en un proceso legal que lo tenían que llevar a Italia, pero también estaba siendo custodiado por todos los soldados romanos, ¿no? Y dice que se embarcaron en una nave adramitena.
Adramitena quiere decir de un lugar llamado Adramitia, que queda pues allí en el oeste de Asia Menor, ¿no? Es simplemente pues el lugar de donde venía la nave, aunque la nave estaba zarpando desde Cesarea, allí pues en la tierra de Israel, en la tierra de Palestina. Y vemos algo muy importante, que el centurión dice que trataba humanamente a Pablo, es decir, que lo trataba bien. En algún sentido, el Señor hizo que hubiese gracia de parte de Dios sobre Pablo, ¿no? Y el centurión lo estaba tratando con esa gracia, ¿no? Vio algo especial en el apóstol Pablo, ¿no? Hasta el punto de que cuando llegaron a Sidón, a uno de los primeros puertos donde llegó la nave, pues el centurión dejó que Pablo, aún estando entre comillas en calidad de prisionero, se fuese donde sus amigos en Sidón, que cuando dice sus amigos seguramente estamos hablando de la iglesia de Sidón, y allí pues los amigos de los prisioneros tenían que encargarse de darle a los prisioneros comida, agua, ropa limpia para que se cambiasen, y seguramente eso es lo que Pablo recibió de parte de sus hermanos allí en el lugar de Sidón, ¿no? También vemos que la narración sigue hablando. Ahora en este capítulo voy a saltar pues algunos capítulos que son de narración de que fueron de aquí, fueron para allá, porque tienen muchos referencias geográficas y nos vamos a liar un poco si nos ponemos a ver el puerto de este es el puerto del otro, al suroeste de tal, al occidente de tal. Entonces vamos a omitir pues algunas cosas, pero sí que dice la palabra que siguieron navegando hacia el occidente, ¿no? Pasando por Chipre, tenían que pasar, probablemente dejar al lado izquierdo a Chipre, que iban navegando por la parte sur de Asia Menor. Lo podemos ver allí en los mapitas que tienen nuestras Biblias. Pero dice que la nave navegaba con dificultad porque el viento era contrario, ¿no? Recordemos que las naves iban impulsadas por el viento, por las velas, ¿no? Y cuando pues el viento le pega por detrás, la nave se va para adelante. Cuando le pega un poquito por el lado, pues pueden voltear un poquito las velas de tal forma de que la parte técnica, que ya está súper estudiada de la nave, vaya hacia adelante. Pero si el viento va contrario exactamente de adelante hacia atrás, pues es muy difícil maniobrar esos barcos, por lo que iba con dificultad, según dice la palabra, ¿no? Y después dice de la palabra que llegaron al puerto de una ciudad que queda al sur de Asia Menor, llamada Mira. En Mira hicieron trasbordo, es decir, dejaron la nave de Adramitia y se subieron pues a otra nave, seguramente yo diría que mucho más grande, ¿no? Hicieron un trasbordo y cogieron otra nave. En este caso era una nave, dice la palabra, alejandrina. ¿Qué quiere decir una nave alejandrina? Pues una nave que venía de Alejandría. ¿Dónde queda Alejandría? De primero de geografía. En Egipto, ¿vale? Alejandría queda en Egipto. Y estas naves de carga eran muy, muy, muy grandes. Llegaban a medir hasta 60 centímetros, ¿vale? Perdón, metros, 60 metros. 60 metros es como un campo de fútbol. Entonces imagínate una nave del tamaño de un campo de fútbol. Eran barcos muy, muy grandes que transportaban mucha mercancía, ¿no? Estaban muy bien construidos y eran naves pues muy valiosas, ¿no? Y la narración nos cuenta que la nave iba andando también muy lentamente porque las condiciones climáticas eran adversas. Si nos situamos en el contexto del tiempo, estamos hablando de que está entrando el invierno, ¿no? Y ya se empiezan pues un poquito a picar el mar, ¿no? Versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, se ve que el viaje iba con mucho retraso y con mucha dificultad. No nos dice Lucas cuánto, pero sí nos dice que pasó mucho tiempo. Y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, mira, esto es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo aquí a la gente. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo comenzó a profetizar en un sentido y les estaba diciendo: varones, mira,
vamos mal con esta nave, vamos a sufrir mucho daño y vamos a sufrir mucha pérdida. No solo del cargamento, porque la nave tenía mucho cargamento, sino también de personas, ¿no? Versículo 11, y esto es importante, pero el centurión, el que estaba a cargo de los prisioneros, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. El centurión decía, le fue a preguntar al capitán y le fue a preguntar al dueño de la nave, que tenía que velar por su nave porque costaría un dineral esa nave, y pues ellos decían, no hay ningún problema, podemos seguir andando. ¿Y qué hizo el centurión? Pues yo le hago muchísimo más caso al capitán que sabe de barcos, al dueño del barco que está protegiendo sus intereses y la carga, que a este rabino loco que lo traemos aquí, que aunque le tengo mucho cariño y mucha estima, pues no sabe absolutamente nada de barcos. Recordemos que los judíos pues no tenían una flota de barcos, salvo los pescadores de oficio, que sabían un poquito de sus pescas y de sus cosas y de las redes. Los demás, el pueblo judío no tenía una tradición de navegadores, de navegantes y de barcos, no tenían flota de mercante, ¿no? Marina. Entonces, pues era lógico hasta cierto punto que el centurión fue a las fuentes oficiales y le dijeron, no, ningún problema, podemos seguir andando, ¿no? Versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, ya se estaba acercando el invierno, y el puerto donde estaban allí no tenía pues las instalaciones, no tenía pues lo mejor para poder pasar el invierno. Dice que la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, que era otro lugar un poco más adelante, puerto de Creta, que mira al nordeste y al sudeste, e invernar allí, es decir, pasar el invierno allí. Pablo menciona que había pasado un ayuno. En el versículo 9 dice que Pablo había pasado un ayuno. La mayoría de los eruditos bíblicos creen que ese ayuno se refiere a un día de una fiesta judía llamada el Día de la Expiación, que también se conoce como Yom Kippur, ¿no? En donde normalmente una de las prácticas que se hace es precisamente ayunar, ¿no? Lo más seguro es que la mayoría de los prisioneros, como venían de Cesarea, eran judíos y todos practicaban pues esas costumbres judías, ¿no? Obviamente pues aquí ocurrió algo interesante. El apóstol Pablo les empezó a decir, ojo, que si seguimos en este plan vamos a sufrir perjuicio, se va a romper la nave, vamos a tener pérdidas y posiblemente van a haber pérdida de vidas, ¿no? Pero como vimos anteriormente, pues el centurión no le hizo caso a lo que decía Pablo, sino que le hizo caso al capitán y al dueño de la nave y siguieron adelante, ¿no? El centurión confiaba más en su mente natural, en las circunstancias, en lo lógico, en lo que procedía, según lo que escuchaba, que en lo que el siervo de Dios le estaba diciendo en ese momento, ¿no? A partir del versículo 13, hermanos, se comienzan las cosas en alta mar allí a complicarse, ¿no? Aparentemente comienza a soplar un viento suave y se contentan y dicen, uy, está soplando un viento suave de la parte de atrás y nos vamos a ir suavecito, pero nos vamos a ir bien, ¿no? Porque el viento empujaba la nave. Pero después se convierte en una terrible tempestad y el barco se queda a la deriva. Versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Esto alijar, no sé si tú tienes alguna otra versión de la Biblia, pero se refiere, en la Reina Valera se refiere a que empezaron a soltar peso de la nave. ¿Vale? Versículo 20. Versículo 19. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Comenzaron a tirar los instrumentos de navegación, ciertos palos, ciertas velas, ciertas cosas, empezaron a tirarlas por la borda. Versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Recuerden que en ese tiempo los barcos no tenían sistemas de navegación por satélite, no tenían elementos
sofisticados como los tenemos ahora, alguna brújula, probablemente algún instrumento de navegación rudimentario tendrían, pero ellos se guiaban básicamente por el sol, las estrellas y básicamente eso. Pero si no lo veían, si tenían ya varios días sin ver ni el sol ni las estrellas, no tenían puntos de referencia en donde pues saber por dónde iban. Y la tempestad era tan fuerte que el mismo Lucas dice que habían perdido, se incluye él, que habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y en esa desesperación, en esa situación tan desesperada, comenzaron a tirar por la borda los propios elementos de navegación del barco. Yo creo que intentando que el barco no pesara tanto, de aligerar un poco el peso, ¿no? Esto es un poco raro lo que ocurrió en realidad, porque el sentido común nos dice que mientras el barco, mientras más pesado esté, pues tiene más estabilidad, ¿no? Pero aquí por alguna razón empezaron a tirar las cosas, probablemente por la desesperación, o también hay una teoría que dice que ellos pensaban que estaban llegando a alguna tierra, ¿no? Más o menos por el tiempo y eso, y por lo que habían navegado. Entonces, si el barco pesaba menos, el barco flotaba más y había menos posibilidad de encallar si en ese lugar pues habían rocas, habían piedras, y además pues si habían piedras, habían rocas, lo primero que hace el barco en una tempestad es reventarse, romperse y hundirse, ¿no? Entonces probablemente querían tener menos peso en el barco, ¿no? Pero la tormenta, dice la palabra, que era muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y hermanos, independientemente de las condiciones en que estaba yendo el apóstol Pablo, que estaba yendo pues como prisionero, ¿no? Prácticamente, ¿no? Aún en el momento de la prueba podemos ver que el enemigo sabía que el emisario del evangelio iba camino al centro del gobierno del Imperio Romano, y estaba haciendo todo lo posible para evitar, con toda su furia, con toda poniendo todo el fuego en el asador para evitar que Pablo pudiese llegar a Roma y que el evangelio, por ende, pudiese llegar a Roma. En el versículo 20, el mismo Lucas, otra vez reconoce que se habían perdido las esperanzas de salir con vida de ese viaje, ¿no? Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo, dice la palabra, que no comíamos, puesto en pie el apóstol Pablo, en medio de ellos dijo, mira lo que dice el apóstol Pablo, aquí es curioso, dice, habría sido por cierto, oh varones, conveniente, oh varones, haberme oído. En otras palabras, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Te lo dije, os lo dije, ¿no? Me tenías que haber hecho caso, ¿no? Por no obedecer, por no escuchar a las palabras del siervo de Dios, mira todo lo que estamos pasando. Nos hubiésemos quedado tranquilitos allí, aunque el puerto era incómodo, aunque la situación pues no era la mejor, no estuviésemos en esta situación tan complicada. Hermanos, muchas veces las circunstancias en nuestra vida, a veces la decisión que nos lleva a tomar las circunstancias que nos llevan a tomar ciertas decisiones, probablemente a veces pueden ser las más lógicas. No, yo tengo que hacer esto porque esto es lo natural que tengo que hacer, ¿no? La decisión a tomar puede ser pues la más lógica, la más natural, ¿no? O lo que el sentido común nos está diciendo en este momento, ¿no? O lo que nos aconseja todo el mundo. No, esto es lo que hace todo el mundo. No, esto es lo que me está diciendo todo el mundo que tengo que hacer o que tengo que dejar de hacer en esta situación, ¿no? O lo que todo el mundo hace, ¿no? Pero la mayoría de las veces, hermanos, el consejo divino contraviene o contradice esto que nosotros queremos hacer, ¿no? Sí está en contra de la palabra del Señor. Por eso nosotros como creyentes tenemos que ser muy, muy sabios a escuchar la voz de Dios en oración, a escuchar la voz de Dios en la lectura de su palabra. Y tenemos que estar dispuestos a tomar decisiones que agraden a Dios antes que las de los hombres. Aunque las decisiones de los hombres, como le pasó al centurión, ok, todo dice que podemos seguir,
Pero el siervo de Dios le estaba diciendo a él que se quedasen, que le hiciesen caso y que no siguiesen adelante. Pero él hizo caso omiso porque las circunstancias naturales pues así lo llevaban a decidirlo, ¿no? Y nosotros tenemos que dejarnos guiar por la santa palabra del Señor y por la experiencia de escuchar la voz del Señor, ¿no? Porque tarde o temprano, si nosotros no hacemos esto, hermanos, vamos otra vez a escuchar la bendita frase y molesta frase, te lo dije, se los dije, ¿no? Y sobre todo los te lo dije del Espíritu Santo son especialmente dolorosos y compungen nuestro corazón, porque cuando llegamos a situaciones tan tristes por no obedecer la voz de Dios, pues normalmente eso suele doler mucho en nuestro corazón. Versículo 22. Pero ahora, sigue hablando el apóstol Pablo, os exhorto a tener buen ánimo, ¿no? Vamos a animaros, ¿no? Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Nadie va a morir, decía el apóstol Pablo, sino solamente la nave. Lo que vamos a perder es la nave, ¿no? Y por ahí estaba llorando el dueño de la nave, ¿no? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, ¿no? El apóstol Pablo pues lo visitó el ángel del Señor, diciendo Pablo, y le dijo el ángel, es necesario que comparezcas ante el César. ¿Qué le estaba diciendo el ángel? Te estoy confirmando que tú estás aquí porque tienes que llegar y hablar delante del César, ¿no? Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios te ha dado la vida de todos los que están en este barco contigo, ¿no? Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Vamos a animaros que vamos a llegar tranquilos, ¿no? Porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho, ¿no? Con todo, dice el apóstol Pablo, es necesario que demos con alguna isla. Y aquí vemos cómo la palabra de Pablo está adquiriendo autoridad entre las personas que estaban en ese barco, ¿no? ¿Qué pasó al principio, no? Que el centurión le dio más crédito, le dio más valor a la palabra del capitán y del dueño del barco que a la palabra del rabino loco que estaba hablando allí, ¿no? Al principio pues esa palabra tuvo más peso, pero a partir de ahora que ellos empezaron a ver que todo lo que había profetizado Pablo se había cumplido, entonces ya la palabra de Pablo estaba teniendo más peso que antes, y lo vamos a ver a continuación en el versículo 27. Y venida la 14ª noche, es decir, la noche número 14, siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Fíjate, imagínate la situación. Todavía hay tormenta, todavía el barco se está moviendo, todo el mundo está todo mojado, no habían comido, no habían visto la luz del sol, no habían visto las estrellas, pero los marineros que tenían pues mucha experiencia dijeron, creemos que estamos cerca de tierra. Empezaron a sacar cuentas del tiempo, de más o menos cómo habían navegado y eso, y por la experiencia que tenían, pensaron, yo creo que estamos cerca de la tierra, ¿no? Y mira lo que hicieron, dice, y echando la sonda, porque tenían un aparato especial para medir la profundidad del lecho marino, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. ¿Qué estaba pasando allí? Pues que estaba disminuyendo la profundidad del mar. Y temiendo dar en escollos, para encallar, que el barco se rompiera con el lecho marino, echaron 4 anclas por la popa, por la parte de adelante del barco, que se llama popa. ¿Sabéis que la popa se llama, la parte de adelante se llama popa y la parte de atrás se llama... Ah, no, la popa es la parte de atrás y la proa es la parte de adelante, perdón. Echaron 4 anclas, o sea, imagínate el tamaño de la nave que tenía 4 anclas en la parte de la popa. Y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. ¿Qué estaban haciendo? Ellos, era de noche, era la medianoche, todo el mundo estaba cansado, la gente no había comido, entonces ellos se hicieron un poco los locos y dijeron, bueno, vamos a sacar las anclas, y empezaron a tirar las anclas con
con sus cuerdas y sus cosas, pero lo que querían hacer en realidad era eh, echar al mar el barquito que era el esquife. ¿Qué era el esquife? Las naves grandes tenían uno o más esquifes, que eran barcos que podían servir para barcos salvavidas o podían servir también para barcos cuando la nave no puede llegar al puerto o cuando la nave tiene que llegar a un sitio que tiene playa. Una nave grande no puede entrar a la playa. O no siempre los barcos pueden atracar en el puerto porque el puerto está lleno o por diferentes circunstancias o porque no quiere pagar el impuesto de atracar en el puerto. Entonces, echa las anclas mar adentro, cerquita, ¿no? Y sacan ese bote para que la gente vaya en ese bote que es una especie de lanzadera, ¿no? Para llegar al puerto o para llegar a la playa, si es que tienen así. ¿Y qué querían hacer los marineros que se las sabían todas? Querían apropiarse del bote salvavidas o del esquife para irse ellos y salvar su vida, porque sabían que el barco estaba condenado. Más adelante nos vamos a dar cuenta, porque el mismo Lucas lo dice, que en el barco iban 276 personas. En el bote esquife no caben 276 personas. Es probable que a lo sumo puedan ir 20 o 30 personas en ese barquito. Entonces ellos querían salvar la vida y estaban haciendo como que tiraban las anclas, pero lo que querían era preparar el bote salvavidas para ellos irse a la medianoche y dejar que el barco se hundiera allí y ellos salvar su vida. Entonces mira lo que le dice el apóstol Pablo. En el versículo 31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, o sea, Pablo los pilló, y dije, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife, y el barco pues se cayó y lo dejaron perderse, ¿no? Aquí ocurrió algo curioso, ¿no? El apóstol Pablo pasó de ser el rabino loco que daba profecías locas que nadie creía a dar órdenes y a dar la pauta en el barco. O sea, el apóstol Pablo les dijo, vamos a ver, estos están queriendo llevar el bote salvavidas. Si ellos se van, de aquí nadie se salva. Entonces, ¿qué hicieron los soldados romanos? Obedecieron a Pablo y cogieron a los marineros y les dieron pues 4 golpes, ¿no? Y le dijeron, no, de aquí no se va nadie, de aquí nos vamos todos, ¿no? Entonces cortaron la soga del esquife, del barco salvavidas y lo dejaron perderse y todos se quedaron en la nave, ¿no? Pero Pablo dijo al centurión y a los romanos, si estos se van, entonces no se salva nadie. Muy bien. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Versículo 34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Dice la palabra que esa nave cargaba trigo. No sé si lo dije antes, pero en el siglo I, todo el trigo del Imperio Romano, para hacer el pan y los cereales, para comer, los animales también, venía de Egipto. Entonces, por eso es que la nave alejandrina que venía de Egipto estaba cargada con un cargamento de trigo, de cereal, de grano que tenía. Entonces, seguramente pues empezaron a coger todo el grano, que serían toneladas, ¿no? Y comenzaron a meterlas ahí en sacos y a hacer una fila de hombres y a tirar todo por la borda, y a tirar, y a tirar, y a tirar. Era lo que había hecho el apóstol Pablo. Se van a perder todas las ganancias, se va a perder lo valioso de la carga, pero la gente no se va a perder.
Versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra. O sea, imagínate, ya empezaba a aclarar, comieron y ya cuando el sol estaba ya, que había pasado un poco la tempestad, dice que no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía la playa, en la cual acordaron varar. Mira, dijeron, pues hay una entradita de tierra, pues vamos a intentar maniobrar con la nave para meternos allí. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa. O sea, parece que se había quedado pues algún mástil de estos en proa con una vela. Intentaron con esa vela que quedaba pues maniobrar el barco y entrar pues allí en esa ensenada que estaba allí. E izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Versículo 41. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, o sea, la empotraron allí en la tierra, en la arena. Y la proa hincada quedó inmóvil. Y la popa, que es la parte de atrás, ¿no?, se abría con la violencia del mar. O sea, la proa, que era la parte de adelante, pues quedó encallada, y la popa, que era la parte de atrás del barco, las olas eran tan fuertes, todavía coletazos de la tempestad, que empezó a romperse, a reventarse la parte de atrás, ¿no? O sea, el barco iba a quedar inservible. Imagínate, un barco de 60 metros, la fuerza que tiene que tener, o sea, lo bien construido que tiene que estar, pues el mar lo acaba y lo destruye, ¿no? Entonces, la popa se abría con la violencia del mar. Versículo 42. Entonces, los soldados romanos que estaban custodiando a los presos, que acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando. ¿Qué pasaba? Recuerden que los soldados romanos tenían que cuidar con su vida a los presos. Si ellos perdían a un preso, el soldado romano tenía que pagar con su vida el preso que había perdido. ¿Se recuerdan al inicio en el libro de los Hechos cuando Pablo estaba orando o fue Pedro, fue Pedro, perdón, se abrió la cárcel y el soldado le dijo, pues me iba a matar, me voy a matar, ¿no? Y Pedro le dijo, no te hagas daño, ¿no? Que es el Señor lo que está haciendo esto, ¿no? Y él se iba a matar porque él sabía que él tenía que custodiar a esos presos y se iban a escapar, porque todas las puertas se habían abierto milagrosamente, ¿no? Pero al final ninguno se escapó. Entonces, porque los soldados tenían que pagar con su vida si algún preso se le escapaba. Y como estaban allí, ya en la situación, pues, ¿qué van a hacer los prisioneros? Pues iban a escapar, lo primero que se iban a hacer es escapar. Entonces los soldados romanos dijeron, vamos a matarlos a todos y nos llevamos los cuerpos, ¿no? Y así no tenemos que pagar nosotros con nuestra vida que estos se nos vayan a escapar. Pero el centurión, dice el versículo 43, queriendo salvar a Pablo, aquí vemos cómo la gracia del Señor sobre la vida de Pablo todavía estaba actuando en el centurión romano, en Julio, ¿no? Les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. 44. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Lo que les dice el centurión es, no los vamos a matar, porque él no quería acabar con la vida de Pablo. De todas maneras, Pablo pues había prácticamente salvado la vida de todos cuando les dijo que todo lo que tenían que hacer y cuando les profetizó. Entonces pues le tenía ese cariño a Pablo y esa gracia de Dios sobre la vida de Pablo. Y les dice, pues no, vamos a hacer una cosa. A los presos que puedan nadar, porque no todos sabían nadar, no, especialmente si eran judíos, pues no todos sabían nadar. Si no tenían pues ese oficio de pescador, era muy raro que supiesen nadar. Le dijo que naden. Imagínense, el barco estaba ya cerca de la playa, pero sí que había que nadar un trecho. Los que lleguen nadando, pues esos que se salven, ¿no? Y de todas maneras de la isla pues no se iban a escapar. Después se supo que era la isla de Malta, donde habían
encallado y esa isla pues no aparecía en las rutas de navegación, no estaba en las rutas de navegación. Por eso es que los marineros no pudieron identificarla con el paisaje. Y dice la palabra, los demás lo que quedamos pues nos vamos a llevar pues que si la puerta, que si un pedazo de madera para flotar y para ayudarnos a llegar hasta la playa, ¿no? Y así ocurrió, todos llegaron bien y pues estaban ahí en la playa y en el capítulo 28 ya vemos que se nos dice que la isla era Malta y que los nativos pues los trataron muy bien y los recibieron y allí pues se concluye el libro de los Hechos en el capítulo 28. Entonces hasta aquí el capítulo 27 del libro de los Hechos, hermanos. Ya estamos concluyendo todas las aventuras del apóstol Pablo. Espero que para todos haya sido una bendición aprender un poquito más de la palabra del Señor y sobre todo, hermanos, saber y recordar que es preferible obedecer la palabra del Señor, que es preferible obedecer la voz de Dios, que es preferible seguir los preceptos divinos de la bendita palabra del Señor, a después tener un te lo dije. Te lo dije. Si seguías así, ibas a terminar así, y te lo dije, ¿no? Entonces, vamos a aprender de todas estas experiencias del apóstol Pablo y concluimos pues de esta manera el capítulo 27 del libro de los Hechos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por lo bueno que tú eres, maravilloso Dios. Y gracias, Dios eterno, porque nos da la oportunidad de conocer un poquito más de tu palabra, un poquito más de los inicios de la iglesia, Padre Santo, y de cómo tú obraste y tuviste el control de todas las cosas y llevaste a los primeros misioneros y a los primeros hermanos a que tu palabra de Dios fuese predicada en todos lados, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces en medio nuestro, en nuestras vidas. Permite, maravilloso Dios, que así como Pablo confiaba en ti plenamente, aún en los tiempos de dificultad y en los tiempos de adversidad, nosotros también podamos confiar en ti, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, que tú vas a cumplir el propósito de nuestras vidas, Señor. Aún cuando, como dijo Lucas, se pierda toda la esperanza, porque ya físicamente no hay esperanza, que nosotros podamos mantener nuestra confianza viva y puesta en ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias por tu amor y por tu misericordia y por lo bueno que tú eres, Señor. Amén. Amén y amén.